Hola, bienvenidos a este repaso sobre los componentes químicos que, básicamente lo construyen todo. Vamos a meternos de lleno a ver cómo, desde lo más pequeño e invisible, se llega a la increíble complejidad de la vida. Es un viaje alucinante, de verdad, a los cimientos de todo lo que nos rodea. Y la pregunta con la que arrancamos es esta. Es que, si lo pensamos un segundo, es increíble. ¿Cómo puede ser que unas partículas que ni siquiera podemos ver sean las responsables de una gota de agua, de una montaña y de nosotros mismos? Pues la respuesta está en las reglas que siguen para unirse. Y son esas reglas las que vamos a explorar. Para entender algo tan grande como el edificio de la vida, tenemos que empezar por lo más básico, los planos. Necesitamos ver cómo se conectan los ladrillos, que en este caso son los átomos. Y para eso, por suerte, los químicos tienen una herramienta superútil. Esta es la famosa estructura de Lewis, y es clave pensar en ella justo como eso, como un plano. Ojo, no nos dice qué forma tiene la molécula en 3 dimensiones, no, va a algo mucho más fundamental. Nos enseña las reglas del juego, cómo y sobre todo por qué los átomos se unen de una forma y no de otra. Y al final, ¿sabéis qué? Todo se reduce a esto. Los electrones de valencia. Son los que están en la capa de fuera del átomo, los que dan la cara al mundo, por así decirlo. Y los símbolos de Lewis, con esos puntetos, nos dan una forma súper sencilla de ver quiénes son los verdaderos protagonistas de cualquier enlace químico. Vale, ya sabemos cómo se unen los átomos para montar una molécula. Pero la historia no acaba ahí, ni mucho menos. Hay otro nivel de conexión. Ahora vamos a pasar de las fuerzas que hay dentro de las moléculas a las fuerzas que actúan entre ellas. Son fuerzas mucho más sutiles, pero con un poder brutal. Aquí el contraste se ve clarísimo. Por un lado tenemos los enlaces covalentes, que son como el pegamento súper fuerte que mantiene unidos los átomos. Y por otro, los puentes de hidrógeno, que son otra cosa. Son más como pequeños imanes, atracciones temporales y débiles que hacen que las moléculas se gusten entre ellas y tiendan a juntarse. La analogía del velcro molecular es que es perfecta, de verdad. Un solo hilito de velcro apenas tiene fuerza, ¿verdad? Pero si juntas miles y miles, la cosa cambia. Pues con los puentes de hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Por separado son débiles, pero todos juntos son responsables de propiedades extraordinarias. Y aquí vemos el poder de ese velcro en acción. La cohesión, que es la razón por la que el agua es como pegajosa consigo misma y que permite a las plantas subirla hasta la hoja más alta. O la tensión superficial, esa especie de piel que se forma en la superficie y que permite a algunos insectos caminar sobre ella. Es una pasada, y todo por esa fuerza débil, pero masiva. Venga, pues ahora vamos a abrir un poco el foco. Ya no hablamos solo de moléculas como el agua. Hay un universo gigantesco de otras sustancias que son esenciales para la vida. Vamos a hablar de los compuestos inorgánicos. La definición es muy directa. A grandes rasgos, si un compuesto no está basado en largas cadenas de carbono, se considera inorgánico. O sea, la inmensa mayoría de lo que no está vivo. Rocas, minerales, sales. Pero ojo, que no estén vivos no significa que no sean absolutamente fundamentales para la vida. Y sus reglas de formación, como vamos a ver, son de lo más lógicas. Podemos imaginar esto como una doble cadena de montaje. Vía de arriba, cogemos un metal, le sumamos oxígeno y ¡zas!, tenemos un óxido. A ese óxido le echamos agua y ya tenemos un hidróxido, es decir, una base. Ahora, la vía de abajo. Es casi un espejo. Un no metal con oxígeno nos da un anhídrido. Le añadimos agua y ¡tachan!, tenemos un ácido. Dos caminos muy simples que nos dan dos familias químicas clave. Y aquí es donde se juntan los dos caminos. Si cogemos el resultado de cada vía, un ácido por un lado y una base por el otro, y los mezclamos, se neutralizan, se anulan mutuamente. ¿Y qué nos queda? Pues algo tan común y tan vital como la sal y el agua. Es una de las reacciones más elegantes y fundamentales de toda la química. Bien, hemos visto átomos, enlaces, moléculas, reacciones, un montón de piezas sueltas. Y la pregunta es, ¿hay algún mapa para organizar todo este lío? Pues claro que lo hay, y es sin duda una de las herramientas más poderosas y brillantes de la ciencia, la tabla periódica. Me encanta esta idea. Hay que quitarse de la cabeza que la tabla periódica es algo que hay que memorizar. Para nada, hay que verla como lo que es, una guía, una chuleta increíble que si la sabes leer, te cuenta todos los secretos de cada elemento y te ayuda a predecir qué va a hacer. Es que su estructura no es para nada aleatoria, es pura información. Los elementos están ordenados, sí, pero la clave de todo está en las columnas, en las familias. Todos los elementos de una misma columna tienen el mismo número de electrones de valencia. Y como ya hemos visto, esos electrones lo son todo, por eso se parecen tanto en su comportamiento. Por ejemplo, fijémonos en el magnesio y el calcio. Están ahí, uno debajo del otro en la segunda columna.
la tabla nos está chivando que los dos tienen 2 electrones de valencia. ¿Y eso qué significa? Pues que los dos van a querer perder esos 2 electrones, van a formar enlaces de manera muy parecida. ¿Vemos cómo todo conecta? Las estructuras de Lewis, los electrones, la tabla, es todo parte del mismo puzzle. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde unos simples puntos en un papel hasta el gran mapa de los elementos. Pero la pregunta final, la importante, es ¿y todo esto por qué nos interesa? ¿Por qué es crucial entenderlo? Sobre todo en el campo de la salud. Pues porque esta química de inorgánica no tiene nada de abstracta, es la base de nuestra salud. El agua es el disolvente donde ocurre la vida. Las sales minerales son las que permiten que nuestros nervios envíen señales eléctricas. Sin ellas, ni un pensamiento. Y ya ni hablemos de la cantidad de medicamentos y materiales quirúrgicos que existen gracias a que entendemos estas reglas del juego. Y para hacernos una idea de la escala de la que hablamos, se conocen más de 100.000 compuestos inorgánicos. 100.000. Y lo más alucinante de todo es que esa diversidad increíble, desde una roca a un fármaco, sale de combinar los poco más de 100 elementos que existen. Es un sistema de una creatividad, de una eficiencia que te vuela la cabeza. Lo que hemos hecho hoy ha sido solo arañar la superficie, ver las reglas más básicas que gobiernan la materia. Así que claro, la pregunta es inevitable. Si esto es solo el principio, ¿qué otras maravillas y complejidades se esconden ahí dentro, en ese alfabeto químico fundamental? La exploración no ha hecho más que empezar.